¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast de Agua Helada, donde estamos platicando con cronistas del estado de Sonora, haciendo relucir, resaltar y ver todo este tema de la historia de Sonora. Cuando yo empecé a hacer contenido, nos decían que Sonora única y exclusivamente era desierto. Y en este espacio le estamos demostrando que Sonora es prácticamente un continente. Bienvenido, Martín Ortega, ¿cómo está? Dago está, Gena Novapá, Dagote, Gina, Martín Ortega, Tamonel y Panapache. Mucho gusto conocerte, Alejandro, y pues yo diría más que un continente, es todo un universo Sonora, realmente es una maravilla nuestro estado. En mi lengua materna los acabo de dar un cordial saludo, estoy muy contento de estar aquí con ustedes, estoy muy contento de representar al pueblo Lipanapache en este momento, y a mi pueblo Joiraguá, que es un pueblo muy viejo, que era el más que poblábamos aquí Sonora, el pueblo Ópata también, venimos a hablar en nombre del Ópata y en nombre del pueblo Lipanapache, especialmente el pueblo Lipanapache, porque ahorita hay un especial interés en nosotros y en conocer nuestra historia y toda la riqueza cultural que podemos aportar. Excelente. Empezar a destrabar tabús o a destrabar así como cosquilleos, ¿no? Y obviamente no queremos ponerlo incómodo. Por ejemplo, cuando nos referimos a alguien como Apache, ¿es correcto o no es correcto yo decirle a usted, oiga, usted es un Apache? Depende. Si estás en Chihuahua, los hermanos Nené, que significa la gente en Apache, te van a decir que es un peyorativo y no les gusta el término Apache. Pero los que estamos en Sonora, así como nuestra gente alegre, pues no nos importa el peyorativo, ¿verdad? Al contrario, nos da un orgullo saber que somos y nos diferencian como apaches. Y los hermanos del norte, los que viven en Estados Unidos o el sur de Estados Unidos, tampoco les molesta. Entonces, si vas a Chihuahua, mejor les dices nené. Nené. Sí, nené o endí, que significa la gente. El peyorativo apache significa gente hostil o los agresivos. Y nos los pusieron pues algunas tribus que cohabitaban junto con nosotros en el mismo periodo de historia. Y se quedó así, ¿no? Como los enemigos, ¿no? Que éramos en aquellos entonces. Ok. ¿Enemigos de quién? Pues enemigos de la invasión. Debes de recordar que nosotros fuimos el último bastión de resistencia a la colonización. Primero nos opusimos fuertemente a los españoles y después a los que... vas a escuchar por ahí, por ejemplo, que el gran jefe Jerónimo Goitila, él decía, yo odio a los mexicanos y quiero destruirlos. No se refería a los mexicanos así como nosotros, no se refería al ejército mexicano y los que vinieron a avasallarnos por allá en el Porfiriato. Pero te estoy hablando de algo tan dramático que todavía en 1950 éramos casados aquí en Sonora. Entonces fuimos el último bastión de resistencia, sí. Éramos los enemigos. Los enemigos del ejército, los enemigos claro. De la cosa pública y política. Así es. ¿Por qué razón? Pues porque no entendíamos en aquellos entonces lo que significaba ese tratar de quitarnos nuestras tierras y nuestra libertad. Nosotros razonábamos de una manera muy simple y muy sencilla. Teníamos el venado, el jabalí, y cuando llegaron los extranjeros, nosotros fuimos amables con ellos y les ofrecimos nuestros alimentos sagrados. Pero después cuando ellos mataban nuestro venado y nuestro jabalí, ellos traían el ganado. Cuando nosotros matábamos una vaca, éramos delincuentes, ladrones, y nosotros decíamos, bueno, pues se están robándose nuestro ganado, se están robando lo que nosotros comemos, nosotros tenemos derecho a lo de ellos. Pero especialmente... En su ética y en su moral. Más bien en nuestra cosmovisión. Porque debes entender que, Alejandro, estimado Alejandro, que nosotros no teníamos ese concepto de moral ni de religión. Era muy diferente. Nosotros teníamos una cosmovisión de lo que mirábamos cómo era la vida. ¿Cuál es la cosmovisión, la filosofía o lo que ampara este concepto? Muy sencillo. Nosotros peleamos siempre por la unidad de la familia. Nuestras guerras fueron por defender la familia, por defender los territorios. Cuando llegaron los españoles y nos trataron de imponer la cruz, por ejemplo, te puedo contar, el pueblo ópata fue muy dócil y eso lo llevó a que ahorita no se asuman muchos como descendientes del ópata porque ya están ese sincretismo que se dio entre los españoles y los indígenas, los originarios de aquí,
dio como resultado, por ejemplo, que las fiestas tradicionales de muchos pueblos, como es la patería, los yoeme, los yoreme, está muy involucrado todo lo que viene siendo el sacramento, la religión, bueno, vaya, la iglesia católica, pues. Nosotros fuimos los que no aceptamos jamás que nos colonizaran de esa manera. Entonces, por ejemplo, vas a escuchar por ahí donde los pueblos donde nosotros habitábamos, Nogales incluido, donde es Agua Prieta, Fronteras, Esqueda, todos los pueblitos de la sierra, vas a ver que nosotros quemábamos los templos. Jamás fuimos colonizados en ese sentido. Pero debo de reconocer una situación que se dio muy importante. Si no hubiese sido por la colonización y por que algunos sacerdotes que venían realmente comprometidos a tratar de ayudarnos, si no nos hubiesen protegido en sus templos, pues ahorita estuviéramos exterminados de plano. Sí. Ok, y comenta que entonces en esta cosmovisión lo principal era proteger al hijo y a la hija y a la esposa. A la familia, sí. Sí. Sí, nosotros éramos completamente, se entiende mucho el apache como el feroz, el sanguinario, pero realmente nuestro entorno giraba alrededor de la mujer. Éramos, aunque había un jefe tribal, la que realmente llevaba las riendas de la aldea eran las mujeres, porque éramos completamente matriarcales. Entonces, nosotros entendíamos que el hombre no puede provenir, la mujer no puede provenir de una costilla de un hombre. Nosotros nacemos de un vientre y nosotros asociamos a la mujer con la madre tierra. Entonces de ahí venimos todos. Y cuando vinieron los españoles y después los mexicanos, o sea, me refiero a los del sur, con el ejército, no entendían nuestra cosmovisión y nos empezaron a prohibir muchas de las cosas que hacíamos. Entonces, lo primero que nos quitaron fue tratar la libertad, ¿no? Porque a nosotros nos encantaba andar por la sierra, ¿no? Así como el estimado Alex que estoy viendo aquí que se la lleva del tingo al tango, así andábamos nosotros. No teníamos un territorio fijo, éramos completamente nómadas. Sí. Y al final de cuentas, pues ustedes en esta como cosmovisión, cuando ustedes veían que asesinaban un cochijabalí que dependía de su territorio, ¿cómo reaccionaban? O sea, ¿cómo era interpretar la reacción? Ah, tú me matas un coche y yo te mato una vaca. O, bueno, yo te comparto de mi venado por lo natural o así por la comprensión. Yo sé que tú me vas a compartir una vaca, te la agarro. ¿Y es donde entraban los conflictos? Y entraban los conflictos, así es. Y sobre todo entraba mucho el conflicto cuando no nos queríamos someter a vivir en un lugar fijo y que fuéramos adoctrinados y nos quitáramos lo que nosotros creíamos. Lo primero que trató el español de hacer es, bueno, no quisiera yo faltarle respeto a nadie, no, ahorita son tiempos diferentes, nosotros respetamos muchísimo las creencias de cada quien, pero te puedo decir, el prejuicio con el que llegó el español aquí a las tierras de América era muy grande, pues, o sea, traían prejuicios raciales, traían prejuicios religiosos, traían una situación muy fuerte con lo que era la sexualidad, con la desnudez, no entendían muchas de las cosas que vinieron a encontrar aquí. Cuando veían lo que nosotros hacíamos, nos ponían en el plan de son satánicos, está Satanás con ellos, son diabólicos, pero no le puedes pedir a una gente o no le puedes imponer ese mote de satánico cuando no crees en eso. Entonces para nosotros no existía el bien y el mal, no existía como tal, o sea, era más bien una energía en la que nosotros creemos. Ahorita creemos en eso todavía. Es una energía, el creador es una energía. Pero somos muy religiosos y muy supersticiosos. Pero entiéndase la religión como lo que es la palabra, realmente no religión, religar. O sea, unir con lo que está en un plano que tú no puedes entender, pero que sabes que ahí está. La religión debería de ser así, bueno, en nuestra perspectiva. Pero desafortunadamente le metes el dogma y entonces ahí es donde ya no encajan las situaciones. Sí. Por ejemplo, una de las historias que cuento mucho yo tiene que ver con el pueblo Joiraguá, que es el pueblo ópata. Cuando el español llegó, lo primero que se dieron cuenta es que había unas ollas con una especie de condimento en ellas. Entonces decían que si, ¿para qué servía? Decían ellos, pues los hermanos decían, para sazonar la comida. Cuando supieron qué era, ¿no? Pues se quisieron ir al otro mundo, ¿no? Porque tú cuando decidías morir, decías, ok, yo quiero regresar a la tribu. Lo que hacían era que te ponían en una cueva o te ponían en un lugar protegido y dejaban que te secaras. Una vez que ya te secaran, te machacaban y te ponían las ollas fúnebres.
que por donde quiera te las encuentras en la sierra, ¿no? Y creo que las has de haber visto por ahí algunas, ¿no? Si no en un museo, pues por ahí en alguna te vas a encontrar. Y agarraban las cenizas y sazonaban la comida, y era una manera de regresar a lo que nosotros creíamos. Y decían... O sea, usaban como sazonador los huesos. La ceniza, o sea, machacada. Entonces dijeron, no, son caníbales y satánicos. ¿Y a qué sabría? Pues, quién sabe. Perdón. Habría que ver. La ceniza, pues... Que al final de cuentas, estos son como unos... puede ser una manera o una filosofía de acercarte pues a una creencia, pues no. Claro. Al final de cuentas, nuestro compañero también, Isaí de Ónavas, comentaba algo similar, que allá pues sí le pusieron los brujos de Ónavas, una persecución o arrestos, ahora en 1900 y cacho, pues no. Sí, es muy reciente la historia nuestra realmente. Sí. Entonces, cuando se dieron cuenta de esto, ¿qué es lo que hicieron los españoles? Pues nos pusieron en la cruz, ahora sí, literal. Y fue una persecución muy cruel. Realmente... ¿Por ese malentendido? Por esos malentendidos y por otras cosas que hacíamos de una manera muy natural. Y yo pienso, ¿no? Y digo, con mucho respeto para todo el público, tu gran público que nos está escuchando ahorita, no podemos ya ahorita en estos tiempos hacer muchas de las cosas que hacíamos. Tenemos que ir entendiendo pues los cambios que vamos dando como sociedad. Sí. Pero me imagino también, con todo respeto, me imagino que no porque mañana se me antoje le voy a poner sazonador de eso. Yo me imagino que era una conexión y que era algo muy especial, ¿no? No es como... Y era voluntad. Sí, claro. Pero, por ejemplo, en el tema que para nosotros nunca ha sido tabú, y es el tema sexual, había, y lo debes de haber leído por ahí en alguna historia, ¿no? En alguna historieta que se cuenta de los apaches, el famoso corretear. Era poner a los niños adolescentes de 13 años y a las niñas adolescentes de 13 años y le dábamos ventaja a las niñas que salieran corriendo y salían los niños atrás de ellas. Entonces, cuando tú alcanzabas a una, le tocabas uno de los pechos, en el caso del pecho izquierdo, y podías tener libremente relaciones con ella. Obviamente ahorita es una monstruosidad para nosotros, ¿no? Que vemos todo el daño que sucede en los embarazos de los adolescentes, etcétera. No podemos promover ese tipo de cosas. Pero en aquellos entonces era muy saludable para la tribu, porque el joven no se ocupaba más que de la tarea que le tocaba, como de que te la asignaron, que dependía mucho de lo que soñabas, de lo que tú querías ser, guerrero, agricultor, recolector o lo que fuera. Y no te desviabas de ese camino y podías tener una relación libre sin compromiso. Si por ahí la niña salía embarazada, en esos entonces el niño era adoptado por la tribu sin compromiso para el guerrero, o a veces se quedaba el guerrero de una vez con esa mujer. Éramos bastante celosos con nuestra tradición y éramos muy respetuosos con la mujer. Por eso ahora, si comparamos, pues es monstruoso hacerle eso a un adolescente. Ni se lo recomendaríamos, ¿no? Para que quede bien claro. Pero sí podemos decir que teníamos una salud mucho mejor que lo que vino y nos enseñó el español. Es pecado, no lo hagas, no te toques, no veas, no sientas, no huelas. Entonces, pues empezabas a ver, siendo libre completamente como éramos. Entra una frustración. Digo, del lado psicológico, ¿no? De las personas que estudian la psicología, o las personas que estudian la psiquiatría, o las personas que estudian el cerebro humano, que yo venga y te quiera meter a mi corral forzosamente, pues cómo se pone un toro, por ejemplo, cuando lo cambias de sitio, ¿no? Cuando lo cambias de vacas, etcétera. Pues evidentemente la naturaleza, tanto humana como animal, responden a estas voluntades que, pues al final de cuentas, yo siempre he dicho que el maestro tiene que tener la capacidad de enseñarle a los 30 alumnos que son de una mente diferente. Y si el maestro no es capaz de transmitir ese conocimiento que desea que el alumno aplique, creo que el maestro está haciendo un mal trabajo, ¿no? Digo, no por quedar bien con un ente o con otro ente, no, simplemente tratar de entender el comportamiento del ser humano. A nosotros en la actualidad nos sale algo mal, pues nos frustramos. No prende el carro, nos frustramos. No tengo huevos para comer, nos frustramos. Así es. Ahora imagínense que te vengan y te muevan el tapete de siglos atrás, cuando pienso yo que corretear en su momento a una muchachita, pues era cosa de que los padres se ponían de acuerdo y había
algo mucho más profundo que, sí, un correteo, ¿no? Claro que sí, y además hay que recordar que en este México, este México posmoderno, no hace mucho que nuestras abuelas se casaban a los 14 años. O sea, estamos hablando de 1940, por ejemplo, mi mamá se casó a los 14 años, a los 15 años, tuvo su primer hijo. Entonces, el español traía una frustración muy fuerte. El catolicismo, venían saliendo ellos de la era oscura ya en los 1600, y cuando llegaron aquí todavía, hay que recordar que todavía tenían con la Santa Inquisición en la espalda, y era terrible, o sea, todo lo que la iglesia no entendía en aquellos entonces lo satanizaba, y no es posible satanizar algo, una costumbre que tú vas descubriendo en un pueblo. Por decir, cuando llegaron los misioneros, me voy a cambiar hasta de continente, en África, lo primero que prohibieron era que las mujeres anduvieran desnudas, pero con los calores que hacen muy parecidos a los que hacen aquí en Hermosillo, que a veces llegan a los 50 grados, pues para allá era vital de ellos andar en esa desnudez. Entonces llegan ellos escandalizados de la desnudez, y es cuando tú dices, bueno, pues Dios nos manda desnudos, ¿verdad? Aquí al mundo, si fuese el sexo un problema, pues nos hubiera mandado asexuados o sin sexo, o ver y en nuestra cosmovisión eso era algo muy sagrado, la vida era muy sagrada. Porque hay que entender que aquí nuestro estado y el enorme estado de Chihuahua, que es donde nosotros tenemos nuestros máximos asentamientos, y en Coahuila, pues es ¿qué te gusta? El 60% del territorio mexicano, con una vastedad de territorio inmenso donde las tribus o los clanes, como nosotros nos manejábamos, era un gusto encontrarnos. Y era un gusto compartir con ellos, y lo que compartíamos pues eran nuestras mujeres, nuestros guerreros, los alimentos. Y también nos hacíamos la guerra, ¿no? Éramos bastante hostiles. Normalmente cuando las cosas se ponían feas y empezaba a escasear el asunto por ahí. Sí. Por ejemplo, ¿cómo fue la llegada de los cercos para ustedes? Los cercos de puga, los cercos de alambre, cuando les empiezan a invadir lo que es el territorio. Te voy a cambiar. ¿Qué fue cuando nos pusieron la costra promovida por la división de países? Para nosotros fue tremendamente, con un impacto fuertísimo en nuestra vida, porque de repente ya no podíamos cruzar por nuestros caminos tradicionales hacia los territorios que son de Estados Unidos ahora, y que fueron nuestros territorios tradicionales por todo el tiempo. Entonces te cortan la mitad de lo que eran tus suministros, pues porque nosotros seguíamos al búfalo, seguíamos al venado, veníamos a recolectar la bellota, nogales, cananea, toda esa parte de la sierra. Y diciendo que se paseaban del corredor desde Coahuila hasta Chihuahua y hasta Sonora, o sea, así es. Esa parte súper grande, cuando cae, por ejemplo, o sea, ¿cómo ustedes se dan cuenta de esta intervención territorial? Es decir, bueno, ahora ya esto que vienen aquí, meten el ganado y cercan. ¿Cómo fue qué es esto? Pues lo que hacíamos era tumbarlos. Lo tumbaban. Lo tumbábamos, y luego nos perseguía la policía para colgarnos, ¿no? Es que, o sea, hay que recordar que el México moderno ahorita a veces nos olvida que, por ejemplo, en mi caso, yo apenas tengo 56 años, espero tener mucho más. Pero yo en mi juventud ni soñar con esto que está aquí. O sea, es un cambio increíble en, ¿qué te gustan? En 50 años, ¿no? 40. El transporte es increíble, o sea, en una sola carretera íbamos a Sinaloa, durábamos 15, 20 horas para llegar, y ahorita llegas en un parpadeo, ¿no? O sea, entonces, la modernidad siempre ha sido, pues, buena, pero no siempre fue así en México. Y en ese sentido nosotros hemos sido, sin sonar así sentimental ni llorón, como decimos en Sonora, pero fuimos abusados por ese sistema. Porque al no entenderlo, y a nosotros rebelarnos contra lo que eran nuestros territorios, pues nos colgaban, ¿no? La acordada todavía en 1920 era algo espantoso. O sea, ni tan siquiera tenías oportunidad de defenderte, te miraban con el pelo largo, o así como mi hermano que está sentado allá, narizón afilado, morenito, el pelo largo, y decían, este es Apache, cuélguenlo, o sea, y desafortunadamente hay un dato histórico que me gustaría comentarte. Claro. Desafortunadamente en Nogales, allí en Nogales, por allá en 1918, se autorizó a los vaqueros de Estados Unidos, los vaqueros de Tucson, del condado de Santa Cruz, de Bisbee, de Douglas, a que cruzaran a territorio mexicano a cazar apaches.
O sea, y para nosotros había un precio, eran 100 pesos por hombre, eran 50 pesos por una cabellera de una mujer y 20 pesos por un niño. Así perdimos a mucha familia nosotros. Porque venían los vaqueros y te miraban, como decíamos, y me permites hablar como hablamos los hondurenses, te miraban el fintón, dicen los cholos, donde decían, pues este sí parece y sí es. Pero el problema es que empezaron a llevarse ópatas, empezaron a llevarse yaquis, empezaron a llevarse mayos. ¿Por la ambición del dinero? Por la ambición recompensa. De la recompensa. Y entonces la gente dice, Martín, pero es que eso fue en 1600. No, fue en 1940, 1950, tenemos los registros de los últimos asesinatos. Porque ahora sí ya podemos hablar de asesinatos. Antes no podíamos porque no estaba tipificado en las leyes, no había ni tan siquiera leyes. Entonces ahorita sí ya podemos decir, fueron asesinatos. Y se llevaron a muchos niños, entre ellos familiares de nosotros. O sea, por niño pagaban 20 pesos. 20 pesos. Por cabellera. Así es. ¿O cómo era la recompensa? Una vez quitando la cabellera, prácticamente es que ya lo mataste. Es que ya lo mataste, llevabas el cabello a las comisarías y ahí te pagaban. ¿Comisarías mexicanas? Y estadounidenses especialmente. ¿Y quién hizo ese acuerdo? ¿El gobierno mexicano? El gobierno mexicano con los estados de Texas y Arizona. Sí, ¿quién estaba presidente de la República? Pues en aquellos entonces, mira, después de Porfirio Díaz, que casi nos masacró, Plutarco Elías Calles fue el otro que nos perjudicó bastante. Sí. Venían con una inercia ellos, Álvaro Obregón, todos ellos venían con una inercia de que había que pacificar la zona y nosotros éramos el agente violento. Entonces había que pacificar a la costa que sea. Y ahí en el Inter se llevaron a muchísimos hermanitos yaquis de los Yoeme, que como sabes es una historia muy terrible lo que le sucedió a nuestros hermanos. De tal manera que, por ejemplo, ahorita tú vas a Yucatán y te encuentras a unas haciendas donde todavía hay descendientes yaquis que hablan la lengua, que danzan yaqui y no tienen ninguna conexión con sus hermanos de Sonora, porque fueron los descendientes de los que se llevaron como esclavos allá. Y ahí te tengo otra noticia. Tenemos registros donde en África hay hermanos yaquis resistiendo aún porque hasta allá los enviaron. Entonces fue muy, muy cruel lo que nos hicieron. Pero yo quisiera puntualizar también para todo tu público que no es que ellos han sido violentos solamente, nosotros también fuimos muy violentos. Reaccionamos con mucha violencia. Fuimos generadores de violencia, pero nos generaron demasiada violencia y nosotros ya estábamos muy disminuidos. Entonces es por eso que los grandes pactos que nosotros agradecemos, y hay una situación ahí que se presenta, es lo que hicieron nuestros abuelos. Entonces, por eso a mí me gusta cuando platico de la pachería, cuando hablo de los apaches, de los nené, de los endí, yo me gusta decir que somos el resultado del amor y del sacrificio. Porque si estamos ahorita aquí es porque alguien de nuestros abuelos o tatarabuelos pensó en nosotros y entonces nos ocultaron. Hicimos un gran pacto y nos escondimos. Entonces, por eso de ahí vienen muchos de los dichos, dice, parece que pegaron los apaches. Y dice, pareces apache, vives en la punta del cerro, porque ahí es donde acostumbramos a vivir. ¿Por la misma razón? Por la misma razón. Por la persecución, por así es. Por todo esto. Sí, así es. ¿Y cuál era el argumento del gobierno mexicano para la persecución? Pues más que nada lo que ya habían encontrado aquí en Sonora, porque Cananea, por ahí 1908, 1910, no tengo el dato preciso, pero fue cuando descubrieron las minas. Okay. Y fue gracias a una familia, yo tengo todavía dudas si es familia Apache o una familia Ópata, pero ya iban muy frustrados los españoles de regreso hacia Nacosari, donde ya, y las minas que habían descubierto por allá, pero encontraron a una familia con la carita pintada y detectaron que era pintura de polvo de oro. Entonces ahí fue donde ya Cananea empezó empezaron los primeros exploradores a ver de dónde habían sacado. Entonces Cananea debes de saber qué significa carne de caballo en el lenguaje apache. Eso es Cananea. Entonces, pues ahí se quedaron. La verdad es que te voy a ser muy sincero, mi estimado Alejandro, querido público que nos ve. Realmente los españoles, voy a hablar primero de los españoles y puedo hablar de los mexicanos. Yo soy mexicano y me siento muy orgulloso de ser mexicano además. No crean que estoy hablando mal de mis compatriotas. Pero los españoles nunca vieron la riqueza que teníamos aquí. Jamás la vieron. No vieron la diversidad que teníamos. Para ellos la riqueza significa el oro y para nosotros el oro no significaba nada. Entonces,
Pues ahí está la situación. Y después ya cuando se empezó a hacer el país, que se convulsionó primero por la independencia, después por las cuestiones de la revolución, especialmente en la revolución, pues había que ponerle orden al país. Ya habíamos perdido mucho territorio con Santana. Perdimos territorio ahí por 1900 y feriecita, ahí cuando se vendió todo lo que viene siendo la Mesilla, Arizona y todo eso, ¿no? Entonces había que poner orden en la frontera y pues había que apaciguarnos porque éramos los únicos que manteníamos la resistencia. No nada más los apaches, estoy hablando de los hermanos Yaquis, algunos de los hermanos Yoreme, por acá los seris también les dieron dura pelea. No hubo colonización tampoco con los seris hasta hace poquito, que entraron ahí con ellos, pero hemos resistido porque han venido por la riqueza de nuestro pueblo. Y no se conforman, sí, seguimos, ¿no? Con este saqueo y tú volteas a ver las costas espantosas. Digo, sin afán de ofender todas mis preguntas desde... No te adelante. Desde mi ignorancia, ¿no? Por ejemplo, ahorita pues a nosotros nos han vendido un apache y uno dice apache y se te viene el hombre o la mujer con plumas pintado arriba de un caballo sin montura. ¿Qué representa eso o cómo nosotros lo interpretamos? Mira, hay una controversia. Hay cronistas, entre ellos mi querido Sergio Ramos, que es cronista de Esqueda, el cual le mando un saludo, ojalá y pueda ver el programa. Él dice, si trae plumas, no es apache. Él dice eso. Pero nosotros tenemos algunas infografías datadas, históricas, por ejemplo, una que está en 1841, donde hay una infografía de un Lipan apache y su traje es completamente de pluma. Si nos vamos más al norte... Un Lipan apache. Con su traje completamente de pluma. Que este es el que andaba desde Coahuila. Todos andábamos desde todas partes. Desde Coahuila hasta Sonora, ese era el corredor principal. Era el corredor principal. Y no nada más del pueblo Lipan. Hay que mencionar al mezcalero, al chiricahua, al tonto, al faraón. ¿El tonto? Así lo identificaban los tontos. Porque, o sea, como un... No tanto porque ahorita tonto significa como bobo, no, es más bien el nombre que le daban por un gran jefe que tenía ese clan. Entonces, están los coyoteros, que son los que estaban en Nogales, los apache coyoteros, que son una familia de los chiricahua. Y todos ellos sí tienen como la crónica oral o ya sea en imágenes de la pluma. No, las fotos que tenemos del gran jefe Jerónimo y de Mangas Colorada, que no hay foto por ahí, dicen que una sí es, se las ponían los gringos para ya sacarle ventaja a lo último los estadounidenses. Era cuando los tenían en los circos, en los desfiles, pero realmente los que usan plumas son los hermanos del norte, los Lakota, los Cheyenne, todos ellos usan pluma. ¿Por el frío? El penacho. ¿O por...? Por tradición. Nosotros aquí en nuestro... te voy a decir algo, una situación que les duele mucho cuando lo menciono, pero el apache era bastante elegante para vestir. Y nosotros salimos medio repugnantes así, somos medio repugnantes para vestirnos. Vestíamos de piel. Nosotros teníamos mocasines, teníamos faldas, teníamos pantalones, usábamos chalecos. Y usábamos una pluma si acaso, como adorno o colgada en el cuello. Pero los grandes penachos como los que tú ves son más del norte de Estados Unidos. Que, por ejemplo, yo tengo un penacho, ¿no? A veces me lo pongo y me critican mucho los demás hermanos apaches, pero le digo, pues no le hace, o sea, ahora imagínate... O sea, ¿qué significa pues la pluma? ¿Qué significa pluma? Mira, la pluma es muy sagrada para nosotros porque representa lo que vienen siendo nuestros sueños de libertad, nuestros sueños de poder volar libremente por nuestras tierras. Por ejemplo, mi bastón que tengo yo de oración, lastimosamente no lo traje, pero me gustaría mucho mostrárselos, es un abanico de la cola de un halcón, o comercial. No matamos nosotros animales. Ahorita ya nosotros no matamos ni al águila, ni al halcón, ni al búho. Los recogemos cuando están ofrendados ya, que alguien más tuvieron un accidente, alguien más los mató, o el tiempo, por viejitos, lo que sea, entonces nosotros los recogemos. Pero ¿por qué yo tengo una cola de gavilán? Porque para nosotros la cola es la que te da la dirección. O sea, el pájaro, como las puras alas, no puede volar. Necesita la cola. Entonces, cuando va el pájaro volando, mueve un poquito la cola y se va en esa dirección. La endereza y regresa. Entonces, nosotros usamos la cola para dirigirnos al Creador.
Normalmente el abanico de la cola es para los hombres medicina o los hombres de oración, y los abanicos completos son para las mujeres, los usan en la danza. Nosotros la pluma la consideramos muy sagrada, incluso la tradición Tohono O'odham, que está pegado a nosotros, acá por Caborca, incluido Nogales, el territorio de Tucson, ellos te regalan una pluma como algo muy sagrado. Cuando te aprecian, te regalan una pluma. Es muy valiosa para nosotros. Sí. Pero tan valioso como es el ciervo, el venado, el oso, el cochijabalí. Entonces nosotros los honrábamos. Todas nuestras danzas apaches son imitar los movimientos de los animales con los que convivíamos y pues echar brinco y relajo, ¿no? Porque éramos muy alegres normalmente. Y entonces las plumas representaban la dirección del vuelo que quiero agarrar. Así es. Y entre más plumas tenía, soy más sabio. Más jerarquía. O más jerarquía. O más jerarquía, sí. O sea, un hombre guerrero común, digamos, no podía llegar a tenerlas. No solamente el jefe. Así es. Y no nada más, y aquí es donde nos vamos a meter en detalles, y yo espero, mi estimado Alejandro, que sigamos con este hilo de la historia, porque hay cosas tan interesantes que necesitas seguir la línea, investigar y darle una lección a los antropólogos que ahorita están así como los apaches cuando no quieren escucharte, con los brazos cruzados, las orejas cerradas y los ojos así, tapados. Recuerda que la pluma no solamente es de los apaches, nuestros hermanos aztecas usaban los penachos para honrar a los sacerdotes y honrar al tlatoani, al jefe. Sí. Por ejemplo, ahí está el penacho de Moctezuma, tan famoso, ¿no? Que tanto hemos peleado de regresarlo y no lo hemos podido recuperar, está en Suiza. Pero tú vas de Sinaloa hacia el sur, vas a encontrar que la pluma es emblemática para los pueblos indígenas de este territorio, que realmente no se debería de llamar América, se debería de llamar el territorio de la tortuga o la gran tortuga, que es el Abda Yala, que es mucho más viejo de lo que los españoles pensaron cuando llegaron aquí. O sea, ellos pensaron que nos calculaban unos 1500 años atrás, pero pues ahora sí voy a quemar comercial, ¿no? Nosotros tenemos otros datos. Y ahí los puedes ver en trincheras. Tenemos vestigios de 13,000 años en trincheras. Encontramos el sonoit, que es un maíz pequeñito, donde lo encontramos en las playas del fin del mundo, que está antes de trincheras, y los vestigios son de 13,000 años. Aunque los más conservadores dicen, no, pues andan entre 8,500 a 13,000 años. Pero ponle 8,500 años. Somos mucho más viejos que los españoles. Sí. Y ahí están los vestigios. Ahí están, en trincheras. Puedes ir a verlos. Ya me imagino que ya fuiste a trincheras. Sí. Por ejemplo, ¿qué opina usted acerca de las películas como El Renacido, de Leonardo DiCaprio, como la incluso serie de Yellowstone? ¿La ha visto? ¿Las ha visto? Sí. ¿Qué tiene para usted? O sea, ¿cómo nosotros lo interpretamos? Porque al final de cuentas es lo que nos están vendiendo y es lo que hay y por ello lo consumimos, pues, ¿no? Sí, la verdad es que El Renacido me gustó nada más por un solo detalle. Me gustó mucho por el hospital que nosotros teníamos, que eran los Temazcal. No sé si recuerdas la escena donde ya va muy herido el actor y entonces se encuentra a un apache solitario. Entonces está cayendo una tormenta y él empieza a juntar hierbas por todos lados. Hace una ramada, calienta unas piedras y lo mete ahí adentro y luego empieza a aventar agua. Y cae una helada, ¿no? Cae nieve. Cae una helada, pero ahí en el Temazcal es donde él recobró las fuerzas. Para nosotros era nuestro hospital el Temazcal, o el famoso Inipi, que es el ombligo de la madre donde tú vas a sanar a través de las hierbas que nosotros usábamos y el vapor de agua. Entonces, ahorita el Temazcal tiene un auge increíble. O sea, en todas partes. Creo que aquí hay como 3 o 4 temazcales que los corren en Hermosillo. Nogales corren temazcales, en el sur también. Entonces era nuestro hospital. Pero así como pintaron a los rojos o a los colorados, como les decían en la película. O esos quieren decir los manga. ¿Cómo dijo ahorita? ¿El manga colorado? No, jefe manga colorado, no, ese era más por acá. Ese era un gran jefe chiricahua, de los más fuertes que hemos tenido. Fue un hombre muy sabio que además nos unió muchísimo a los pueblos de por acá. No, estos colorados que salieron ahí en la película del Renacido eran muy violentos, es lo que quieren seguir explotando, pues. O sea, sí. El apache violento, el apache irascible, el apache que no comprende,
que no quiere ceder. Y este otro que hace el temazcal, por ejemplo, amigo del hombre, hombre cualquiera, así, blanco, negro, amarillo, se ve que le da un servicio, si lo podemos ver desde el punto de vista, o sea, porque al final de cuentas, ¿quién le dijo? Pues no, de meterse o cruzarse en la vida de esta persona que venía ya muy herido. Ya venía muy herido. Entonces, esa también es una parte como de la generosidad, así eran, porque le blindaron. Sí, así somos. Y así somos ahorita los descendientes, los que nos asumimos, que sabemos que traemos algún porcentaje de sangre, porque por ahí se atravesó un abuelo al que nos consta cómo era, nos consta cómo le decían, las historias orales que nos contaban nuestros padres, nuestros abuelos. Pues entonces así somos. O sea, sí, para nosotros nuestra religión es la familia. Y quisiera conectar ese comentario con lo que le pasó a Jerónimo. ¿Por qué estoy hablando tanto de Jerónimo? Porque es el más famoso, no todo el mundo quiere ser Jerónimo, no, y todo el mundo quiere ser descendiente de Jerónimo. Pero lo que traía el hermano era una tristeza en su corazón, porque el ejército mexicano le asesinó a su mamá, a su esposa y a sus hijas, ahí en Janos, Chihuahua. Ok, solamente para abordar un poco. Yo vi una película una vez del Indio Jerónimo, creo que en YouTube, donde sí, interpretaban como que tenía, antes de ser parte de un ejército o parte de un guerrero, él era muy tímido, lo describen como que no era muy fuerte, que era débil, y que esto que le pasó, de que perdió a su hermana, a su mamá, pues le dio la fuerza y la valentía. Incluso creo que el ejército de Estados Unidos grita Jerónimo cuando se tira de un... Sí. O sea, grita Jerónimo al momento de que va a caer a territorio para pelear, invocando ese espíritu de lucha que el indio Jerónimo pues conquistó, ¿no? Lo que traía era un rencor tan horrible y unas ganas de morirse que no tenía miedo a las balas. O sea... Y lo sacaron por ahí que era un ser especial, sobrenatural, que no le hacían las balas. Pero no, lo que traía era una tristeza, o lo que nosotros llamamos la gran tristeza, que es algo que te arrebataron injustamente y tú vas a batallar mucho. El duelo, le llamamos ahorita en épocas modernas. Estaba en un permanente duelo donde él lo único que quería era vengar a su familia. Porque te acuerdas que empezamos la plática con lo que significa la religión. Para nosotros, defender a la familia a costa de lo que sea. Y aquí nos podemos conectar de nuevo con la película, que es lo que hizo Leonardo DiCaprio. Vengó a su hijo hasta el final. Se le fue la vida, pero logró castigar a quien había actuado de una manera tan cobarde con su hijo, ¿no? Que es el tema de la película. Entonces, eso es lo que nos pasaba a nosotros. Entre más nos asesinaban, más rencorosos nos volvíamos. Porque te mataban a tu esposa, te mataban a tus hijos, te mataban a la mamá, a los ancianos, no respetaban. Fueron bastante crueles con nosotros. Entonces, pues, en esa misma situación respondíamos. Oiga, en la crónica oral o no sé cómo comentarlo. Tradición oral. Sí, a mí me platicaron una vez que en Ure, Sonora, hay una parte donde pega el sol de una manera que sí, la verdad, deslumbra y brilla de una manera diferente. Creo que el último día de agosto, porque es el día donde más temprano sale el sol y más noche se mete el sol, más tarde se mete el sol. Dice que se juntaban los reinos, los de Zaguaripa, el reino Uris, los de Ures, el reino Oposura de Moctezuma, y los de Zaguaripa, no recuerdo cómo se llamaba el reino. Los Sisibutari. Los Sisibutari. Se juntaban esos tres reinos ahí en ese lugar y solamente llegaban pues los príncipes, que eran los hijos de los reyes, y los reyes algo fumaban o algo consumían y se quedaban, y dicen que se iban en un viaje ancestral, que se conectaban a otras vidas. Incluso dicen que en esa carretera han encontrado personas con ropa del futuro, con ropa del pasado, y que se desaparecieron mucho construyendo esa carretera, ¿no? No, pues hay que ir, ¿no? Digo, al final a lo que voy, la teoría, la hipótesis o a lo mejor la cosmovisión que ustedes tenían nunca era viajar en el tiempo, no había como partes así como dimensiones. Pues mira, los que manejan mucho ese tema son nuestros hermanos Hopi, están en Arizona. Para nosotros los Hopi son un pueblo muy sagrado y realmente ellos tienen una situación muy especial.
Fíjate que voy escuchando por primera vez eso, ¿Sí? De Ures. Bueno, De Ures. es una parte, Sí. y yo lo he visto, o sea, yo lo he visto entrebriciado cuando llueve, sin embargo nunca he visto absolutamente nada de esto. Lo único que dicen es que... No, pues es que te falta probar No, lo que pues, ellos consumen. digo, por mis creencias... Sí, no, lo que pasa es que sí sé que tenemos lugares donde había reuniones. Uno de ellos está adelantito de Hermosillo, como 1 hora y media, hay una gasolinera y por ahí te metes es un cañón precioso que tiene un montón de petroglifos. Ajá. Y entonces los antropólogos dicen, es que esto es Ópata, este es Yaqui, este es Mayo, este es Seri. Bueno, pues ¿qué pasaba aquí? Son demasiadas... Eran nuestros etnias. centros de reunión. ¿Y para qué se reunían? Es decir, o sea, el caso que yo le expongo es que se reunían para viajar, para como celebrar que estamos juntos los reinos, pero más que nada era eso, ¿no? Ir al futuro, ir al pasado, Pues despegarse mira, del presente. Sí, son temas muy interesantes y la verdad sí tenemos más que explorar en ese sentido. El pueblo Hopi, ellos aseguran de que hay hermanos en las estrellas. Para ellos no es una duda, o sea, no es una duda, vaya, ni tan siquiera razonable, ¿no? ¿A qué se refieren? O sea, ellos tienen una certeza. ¿Extraterrestres? Pues habría que ver el tema, ¿no? Yo por decir, en mi caso, las evidencias que yo he visto es que los nuestros sí usaban sustancias. Y aquí puedes ver ahorita, por ejemplo, el Bufus alvarius, que está muy de moda, malamente, porque no es una droga para diversión, sino es una medicina ancestral. El peyote, que hasta donde yo sé, nada más he visto... Que son alucinógenos al Sí, final son de cuentas, alucinógenos. o sea, te alteran. He visto uno, pero no en el área de Ures, lo miré más allá, porque en Esqueda lo miramos, el peyote, es el hermanito el jicuri. Pero los nuestros sí usaban sustancias para abrir puertas o abrir la mente hacia una realidad. Incluso los hombres de medicina tenían que hacerlo para poder aliviar las necesidades de la tribu. Y por eso es que cuando ves una pintura, pues rupestre, no rupestre porque no es tan antigua, más bien un pictograma en las piedras de aquí del desierto, vas a ver, por ejemplo, la cabeza de un hombre y luego vas a ver unas orejas enormes, ¿no? Sí. Y lo dice la gente, es un extraterrestre. Pues no, lo que estaba tratando de decirte el hombre de medicina es que se le deformaban los rostros, los ojos saltados, la boca muy grande, las orejas muy grandes, porque estaban escuchando, estaban viendo, estaban hablando de los temas que eran importantes para la tribu. Pero así evidencias científicas, pues a mí me encantaría que sí, ¿verdad? Pero te puedo hablar de una tribu que no tiene nada que ver con la pachería y pues sería interesante que un día nos fuéramos a dar una vuelta por allá, que son las pirámides que están en Jalisco. Se llaman los Huachimontones. Esas son pirámides redondas, no son como el típico pirámide no le podemos decir pirámide, no, los edificios que están ahí son redondos. Pero entonces cuando tú miras de arriba la pirámide vas a ver que tiene los diferentes aros y luego tiene unos cuadrados como estos que están aquí, grandes, ¿no? Obviamente, en cada esquina. Entonces lo miras de arriba y tú dices, caray, pues esta es una nave. Ajá. O sea, esta es una nave y los nuestros que no conocían el hierro, no conocían el metal, pues la simularon con piedra, ¿no? Lo más interesante es las conclusiones que han llegado algunos de los ancianos con los que yo he platicado. Dicen ellos que ahí en cada círculo están enterrados los huachimontones, los que vivían ahí. Porque cuando vieron esa manifestación, se llevaron a una parte del pueblo. Entonces ellos trataron de hacer una representación de lo que ya había ocurrido, que se les contaron sus padres y sus padres de los padres. Entonces se enterraban ahí para que cuando eso sale el vuelo, pues se fueran igual que los otros. Pero son leyendas, pues. Sí. Pero a mí me encantan esas leyendas también, porque pues te abren la mente a otro tipo de cosas. Yo en Cucurpe he visto algunos peñascos en forma de discos, así, o sea, como si fueran naves voladoras, ¿no? Y al final de cuentas, pues solamente le ponemos un poco de imaginación, porque ahorita en la actualidad, pues te enseñan de que videos, aquí un platillo volador. Yo creo que es el deseo del ser humano de que haya algo más allá de lo que podemos ver, ¿no? Y conocer. Y dicen por ahí, pues, el ser humano está aferrado en conocer el espacio, ¿no? Ya vemos este chavalo que está haciendo el proyecto del espacio para irse. Y ni siquiera conocemos el 30% del mar, ¿no? De lo que tenemos, pues, en la tierra. Y yo creo que son caprichos igual de la mente, pues, ¿no? De ir buscando algo más allá.
Y es que pues es parte de una creencia que nos mantiene firmes en... Pues que nos mantiene con la esperanza de que realmente no estamos tan solos como pensamos, ¿no? Entonces, digo, fuera de especulaciones y dentro de una crónica, ya sea oral, más que especulación, nunca hubo un encuentro de la Pachería con algo extraterrestre. Pues mira, que me hayan contado a mí así directamente, no. Ok. Que he leído muchas, especialmente del pueblo Hopi, sí, he leído mucho de, y yo pues no tengo por qué poner en duda lo que mis hermanos Hopis pues hacen. No sé si sepas, por ejemplo, el Hopi tiene una semilla de frijol que no necesita agua. Ahí dices tú, ¿cómo? Pues, es un frijol, más parece una haba. La siembran y pues crece la plantita con lo puro, porque viene en el pleno desierto. Lo que pasa es que si hay muchas cosas que ahorita en la actualidad no se pueden crear, así como han movido las piedras estas que están en forma vertical, ya sabe cuál le digo. Y llevaron máquinas y demás cosas y no pueden hacer la misma fuerza para pararlas, ¿no? Y ponerlas acá en vertical y horizontal. El otro día yo fui a Chiapas por temas de negocios con el Chiltepín y pues me di un rondín. Y en este rondín paré en la selva donde se filmó la película El Depredador. Y me llevaron a unas cuevas y demás, ¿no? Y me estaban platicando cómo funcionaba la gravedad del agua, o sea, que esas piedras pesaban más de 5,000 kilos, por ejemplo, ¿no? Y que había solamente 6 personas, el resto. Entonces, ¿cómo las meten? Dicen, pues primero lo llenaron de tierra, primero la rodaron con tierra y luego le metieron agua, el agua resbaló la tierra y era ingeniería en esos momentos. Pues, sí, ¿no? Y fíjate, lo ideal sería creerlo más fácil, ¿no? Vinieron extraterrestres y nos ayudaron. Pero ¿cómo lo vemos nosotros ahorita? Lo vemos como una forma de meritar lo que realmente había aquí en el continente de Abya Yala antes de la llegada de los españoles. Es una manera de quitarnos nuestra inteligencia, porque fíjate, prefieren creer que vinieron extraterrestres a pensar que nosotros estábamos tan avanzados que fuimos capaces de hacer ese tipo de maravillas. Pero, pues, hay que tener criterio amplio. Yo, como te digo, he leído muchas historias de ese tipo. Lo más que te puedo comentar, y pues lo digo así como hacemos los apaches con la mano en nuestro corazón, es en el caso de un hermano Hopi que nos visitó hace un tiempo. Y estábamos tratando de preparar precisamente una hoguera ahí en el monte, estábamos ahí. Y nomás no prendía el fuego. Y no prendía. Entonces, de allá llegó y andaba recorriendo los lugares y llegó y dijo... ¿Cómo que no lo pueden prender? Dijo, ahorita van a ver. Y obviamente hablaba en inglés y en su lengua. Y prendió una cerilla, la puso y empezó con las manos. Y empezó el fuego. Entonces dije, caray, que yo pues esto no lo había visto. Muy serio, me fui para un lado, ¿no? Pero ellos tienen ciertas cualidades que a lo mejor han desarrollado, como por ejemplo los hermanos budistas que están en el Tíbet, donde ellos tienen una meditación muy impresionante. Es lo que le iba a comentar. El otro día vi una película, se llama 13 vidas, se la súper recomiendo. Es de unos buzos que se quedan atrapados 13 niños en unas cuevas, por allá por el lado de Asia, me parece. Y 12 días sin comer los niños. ¿Cómo lo hicieron? Meditando. O sea, es lo que le iba a comentar, pues, ¿no? Que muchas veces, y es cierto realmente, o sea, filosofías como el estoicismo, filosofías como diferentes formas de vivir, te permiten explorar y explotar un poco más nuestro cuerpo, pues, ¿no? Yo la verdad me he llevado al límite, he durado 2 días sin comer absolutamente nada, por llevarme al límite. Digo, tomar agua un poco y un que otro granito y un que otro dátil, pues, ¿no? Pero sí hay mucha capacidad en nuestro cuerpo, ¿no? Por ejemplo, hoy me he aventado 3 podcasts. Pues si yo hubiera querido me limito, pues uno nomás, ¿no? O sea, también mucha mente, pues, ¿no? Sí, te vemos muy positivo, brincando, echando maromas por todos lados. Fíjate que vas a tener que platicar con mi jefe, Joel Cabral Cruz, que es un amante de las investigaciones. Sí. Le encanta esa parte. Pero como te digo, sería muy responsable yo si te digo que tenemos evidencias científicas de que eso sucedió. Tenemos historias como muchas, ¿no? Un día también me chamaquearon bien feo, o sea, precisamente otro hermano descendiente del pueblo Chiricahua
me dijo, mira, me dijo, es que ustedes, dice, les hace falta mucho lo que viene siendo observar el cielo, dicen, observar a la madre tierra, no le entienden, están muy jóvenes, yo los comprendo, pero verás ahorita lo que va a pasar, me dijo. Entonces me dijo, allá en esta dirección va a aparecer una estrella, dice, se va a hacer grande y se va a desaparecer. Y entonces dije yo, pues a lo mejor es un satélite, ¿no? O algo. Y ya me puse a ver, junto con todo el chamaquero que estábamos ahí, ándale que sí apareció la estrella. Y ándale que se empezó a hacer grande y de una forma impresionante y luego se apagaba y luego y veíamos que no se movía y dijimos, oh, pues sí está pasando. Y no, pues estábamos encantados con el hermano. Resulta que es una estrella que le llaman la estrella Diablo. Y tú la puedes buscar ahí en el internet. Es una estrella que simula, o sea, su ciclo es amplificar la luz y luego como que se apaga y en lo que nos llega son los destellos. Pero no, pues estábamos impresionados los chamacos ahí, ¿no? Encantados de la vida con esa historia, pero pues sí, era una chamaqueada, ¿no? De él que ya sabía. Pero sí es muy interesante. Mira, yo sí me gustaría puntualizar, y lo hago con todo respeto para cualquier hermano español que nos esté viendo. Ya no es el tema andar enojados con los españoles por lo que pasó, ya eso sería muy ocioso, de plano, no podemos. Pero yo creo... ¿Sería politiquería también? Sí, sería politiquería. Yo creo que nos tuvieron mucha envidia cuando llegaron aquí. Los deslumbró tanto Tenochtitlán, los deslumbró tanto Machu Picchu, los deslumbró tanto Teotihuacán, los deslumbró tanto todo lo que teníamos. La ingeniería tolteca. La ingeniería, que dijeron hay que destruirla. Y entonces salieron los dictámenes, salieron las... O simplemente se aferraron o quisieron evangelizar lo que traían sin... ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, a mí se me pone el hígado verde cuando escucho, ¿no? Por ejemplo, Fray Bartolomé de las Casas. Y es que no tenemos ni el 1% de todos los estudios de la ingeniería. Digo, los mayas se sabe que, no, pues inventaron el cero, pero qué profundidad. Ahí sí tengo evidencias. Nada más que las tiene secuestradas el Vaticano y las tiene secuestradas España en sus museos. Sí. Necesitamos que nos regresen nuestros códices. Ahí están, ellos los tienen, pero no los quieren soltar porque saben que les vamos a echar mucha bronca. Sí. Pero bueno, lo que sí te quiero puntualizar para que no se me vaya la idea es que cuando los españoles llegaron encontraron una ciudad más próspera que Barcelona, mejor, con mejores costumbres, por lo menos nosotros nos bañábamos, o sea, y el azteca se bañaba 2 veces al día. Entonces, pues... llegaron ellos, destruyeron, y por ejemplo, Fray Bartolomé de las Casas, que lo quieren hacer santo, lo hicieron santo, no estoy seguro, la verdad, no tengo ese dato porque me da mucho coraje, donde este hombre protegió a los niños indígenas, sí, y es muy loable, y qué bueno que lo hizo, pero también hay una crónica de él escrita de su puño y neta, donde decía, yo ordené que se quemara toda la biblioteca de estos satánicos, diabólicos, quemó nuestra riqueza, la maya, donde hay vestigios donde operaban el cerebro, operaban el cráneo, perdón, no el cerebro, el cráneo. O sea, había unas prótesis dentales maravillosas. Lo quemó en su celo fanático y lo queremos hacer santo a los mexicanos. Digo yo, no. Pues. ¿En qué año fue lo de Da Vinci? En 1500, ¿verdad? Más o menos, sí. ¿Y esto que me narra? Más o menos, en los 1600 y feriecita. Ok. Entonces no se sabe si primero Da Vinci se acercó a la botánica antes que los mayas. No, definitivamente nosotros estábamos mucho más sí. Avanzados en eso. Sí, estábamos mucho más avanzados, porque hay que ver las culturas que estaban antes. Y lo que más destaca sí. es Da Vinci, ¿no? Sí. O sea, en esos temas de... En los temas, y ya ves cómo le iba al pobre, ¿no? Que tuvo que negar hasta que... Sí. Hasta lo más evidente. Oiga, lo que le quería comentar, por ejemplo, hubo un encuentro de todas estas culturas, tanto la maya, la tolteca, Tojonohotam, así como hoy hay encuentros del subcomandante Marcos que convocó a todos los indígenas, por ejemplo, ¿no? En su momento, ¿usted cree que hubo un encontronazo de todas estas culturas o había mínimo una comunicación? Se lo digo por la siguiente teoría, porque hay una pirámide aquí, en México, que es igual que en Egipto. O sea, ¿y eso cómo lo explicas? Sí, no se puede explicar. O sea, ¿cómo lo explicas? Las dimensiones territoriales. No te alcanzaría la vida para llegar a pie o en caballo, pues, ¿no? Mira, yo pienso, y es muy punto particular, yo pienso que el español católico y toda la parte esa, han querido hacer que encaje, que les den los datos de los relatos bíblicos, que al final del día es lo que ellos
pues la Biblia es su sustento, ¿no? Es lo que tienen de evidencia, pero no nos dan. Yo creo que sí. Yo creo que sí había reuniones porque somos mucho más viejos de lo que te comenté. Y además te voy a decir, ¿qué tanto hablas una lengua indígena tú? ¿Yo? Sí. El 0.0%, o sea, nada. Digo, sé decir Tojono Otam, sé decir Seri, sé decir Mayo, sé decir... Incluso, según yo, los ópatas estamos desaparecidos. Yo sé que vengo de la opatería, pues no, y sé que vengo de la región donde más hubo ópatas y del origen de los ópatas, que fue Huepac. Pero ahorita alguien que se diga ópata no conozco. No, pues aquí tienes a uno y aquí tienes a otro. También, con una poquita de sangre apache y ahí andamos. Te voy a decir una palabra y tú me vas a decir qué significa. Ok. Cúbole. Ajá. O cubo. Cubo significa, ¿cómo estás? ¿Qué tranza? Dependiendo del barrio en el que andes. Desde el Perú, pasando por Centroamérica, México, todos los estados, es una palabra universal que significa hola, ¿cómo estás? El origen de esa palabra es uto-azteca. Y los ópatas le entendíamos perfectamente aquí. Y le entiende el mayo, le entiende el yaqui, le entiende el de Sinaloa, le entiende el de Chihuahua, le entiende Zacatecas, Chiapas, y ahí te vas. El cubo. El cubo. El cubo es como el beso. Es un idioma, el beso es un idioma universal. Entonces, hubo un momento donde... El cubo es un idioma universal dentro de todas las tribus. Así es, pero es una muestra, una toponimia, esa palabra de que sí hubo un encuentro. Estábamos estandarizados, por decir nuestras palabras ahora. Soñando un poco, Martín, y siendo creativos, ¿cómo hubiera sido un encuentro de todas las regiones, de todas las tribus? O sea, yo me lo imagino el azteca tal cual, con su vestimenta, con sus culturas, la manera en la que jugaban fútbol ellos, por ejemplo, o no sé cómo se llamaba ese deporte. Ulama, sí, Ulama. ¿Qué jugaban aquí? ¿Qué exponían? ¿Qué platicaban? Pues más que nada nuestras reuniones ancestrales eran para comercio, para intercambiar a los niños. Acuérdate que la salud era algo muy importante para nosotros. Y cuando ya empezaban a nacer niños con taras, es que la sangre ya se estaba mezclando. ¿Qué significa con taras? Sí, pues que traían alguna situación que ahorita pues ya nosotros amamos a los niños Down, por ejemplo, y yo... Ya no hacemos diferencias con ellos, decimos es que ellos no son algo especial en el sentido de que son menos que nosotros, ellos viven en un mundo muy especial. Pero, por ejemplo, empezaban a nacer niños ya con problemas, entonces ellos decían hay que purificar la sangre, entonces es donde hacían la guerra o hacían el intercambio en paz. Eran nuestras reuniones. Por ejemplo, aquí en Sonora tenemos una ceremonia muy ancestral que se llama Dame Huaca, que significa dame y yo te voy a dar. O sea, obsequios, regalos, y nos juntábamos entre todos los pueblos para reunirnos. Y eran fiestas de gran algarabía, ¿no? Para nosotros. Y Oposura, que tú lo mencionaste ahorita, ¿por qué lleva el nombre de Moctezuma? Yo se lo pregunté a una querida antropóloga que ya se entregó al Creador, ya se ofrendó al Creador. Y yo le pregunté a Teresita Leal, una antropóloga muy reconocida en Nogales y todo lo que viene siendo la pimería alta. Le pregunté, ¿y por qué se llama Moctezuma? Y luego me dijo, ¿por qué crees tú, Suiri? Yo le dije, pues en honor del emperador. No, me dijo, es que ahí anduvo Moctezuma. Entonces hay vestigios. Yo te voy a decir una cosa y yo lo conservo en mi corazón. Y no van a hacer mucho caso también porque aquí no he tomado peyote, me dio un traguito de Alex de Bacanora, pero no para andar con mis alucines. Cuando Moctezuma se dio cuenta del plan de los españoles, dicen que agarró su tesoro y se lo trajo para donde habían sido los orígenes. Y entonces nosotros creemos que el tesoro de Moctezuma está en alguna parte de la sierra. Pero cuando yo digo tesoro, quiero clarificarles que de ninguna manera significa oro, plata o piedras. Es lo que yo le iba a preguntar, ¿cuál era el tesoro de Moctezuma? El tesoro son los códices sagrados que los españoles estaban destruyendo a diestra y siniestra. ¿Hay esperanza de que todavía puedan encontrar códices? Hay esperanzas que lo podamos encontrar por aquí. Teresita se le fue la vida buscando los famosos códices de Moctezuma. Y yo no pierdo la esperanza que algún día un cerro se deslave y por allá aparezca, ¿no? Pues somos, como te digo, mucho más viejos y éramos más sabios de lo que el español le hizo creer al mundo. Realmente era así. Y pues bueno, no hay que... Entonces ahorita se puede crear como, digamos,
hipótesis de que en su momento a lo mejor Moctezuma se fue de Sonora, se llevó a lo mejor un venado a Chiapas, no cuajó, de Chiapas se pudo traer un mono y aquí por los climas no cuajó. Es decir, que pudo haber ese encontronazo también de... Claro, no, por supuesto que sí. Además ellos venían por algo muy preciado, la pluma de guacamaya. Entonces, si tú subes ahí a Álamos, lo que subes ya de Moctezuma para arriba de la sierra, vas a encontrar la guacamaya, vas a encontrar el leopardo, vas a encontrar otro tipo. Sonora es una maravilla y Chihuahua también. Entonces, pues por eso venían, por la pluma. Pero yo sí quisiera comentarte algo que le agradezco muchísimo yo a este gran maestro, lo has de conocer, el famoso Rocco Pachucote de la Maldita Vecindad. Es amigo de la tribu y es un amigo muy querido por nosotros y él cada vez que viene a Sonora nos busca o lo buscamos o nosotros vamos a sus conciertos. Un día me dijo algo a mí que venimos por él al aeropuerto, lo llevamos a Nogales. Y en el camino yo me iba quejando, ¿no? Siempre me quejo, ¿no? Y le digo, ¿cómo es posible que los españoles nos hayan conquistado? Eran muy poquitos y nosotros éramos muchos. Y luego me dice, es que estás equivocado, hermano, me dijo. Ya no hables, me dijo, escúchame lo que te voy a contar. Entonces me dice, es que hubo un gran acuerdo entre los aztecas, entre los pueblos que estaban muy fuertes en aquel tiempo. Ellos entendieron que el cuarto sol se había apagado y que no había ningún honor en pelear contra estas gentes que venían sin honor, que venían mintiendo y que venían venían con el prejuicio y con todo lo que traían los españoles. Aquí dijeron, no hay honor en pelear con ellos, porque nuestros caballeros aztecas, los caballeros jaguar y todos los que habían, eran expertos en la guerra. O sea, eran bastante rudos. Entonces, no entiendes tú cómo 300 gentes conquistaron una ciudad como Tenochtitlán. Dicen, es que se aliaron con otros y que con los de el estado más pequeño de México, que se alió con ellos. Ni así nos hubieran ganado. Ellos entendieron que el cuarto sol ya no era. ¿A qué se refiere con que se apagó el cuarto sol? Se apagó la era de ellos. Pero ellos lo tenían... O sea, ¿se dejaron extinguir, por ejemplo? No, se dejaron conquistar. Desaparecemos. Pero ahí viene una profecía que está en el Popol Vuh, y tú puedes leer el Popol Vuh y ahí la vas a encontrar. Dice, nos quisieron exterminar, pero se les olvida que somos semilla y estamos renaciendo. Como la semilla esta que brota sin agua. Así es. Entonces nosotros ahorita estamos creyendo que ya viene el quinto sol. ¿Y cuándo va a ocurrir, estimado Alejandro, querido público que nos ve? Va a ocurrir cuando los pueblos originarios, los que sentimos el amor por la madre tierra, que de veras sentimos ese fervor de protegerla, nos unamos, entonces se va a cumplir la profecía que estamos esperando del renacimiento del quinto sol. Y el Apache cree mucho eso y de hecho lo celebramos cada 4 años. Ahorita se van a enterar por si pasan por ahí por su ciudad para que nos apoyen. Salen los guerreros de allá desde la punta de Alaska, allá en la frontera con Rusia. Salen corriendo los guerreros y salen de la punta del fuego de acá de Chile, de la Tierra del Fuego. Salen corriendo, se van cambiando obviamente dependiendo de la ciudad donde llegan y nos juntamos en Panamá. Y allí en Panamá se junta el cóndor del sur y el águila del norte, porque así está en nuestras profecías. O sea que el ser apache es universal. Es universal. Es universal, traemos la misma sangre, traemos el mismo código. Nosotros ahorita obviamente traemos un mestizaje que no quisiera yo renegar ni un minuto de este mestizaje precioso que traemos los mexicanos. Somos un pueblo privilegiado con esta mezcla que se dio de culturas. Nacimos nosotros los mexicanos con nuestros defectos, con nuestras muchas virtudes. El mexicano es virtuoso, es inteligente, es trabajador, es creativo. Y se dio ese precioso mestizaje de los que nos sentimos muy orgullosos. Pero tenemos que creer y escuchar las voces antiguas. Que se despierte la voz antigua que traemos todos y que es una mejor conciencia. Que esa ahorita no la tenemos. La hemos perdido. Por eso tú ves ahorita a los jóvenes levantándose contra los padres, a los padres abandonando a los abuelos en asilos. No les importa el dolor, no les importa matar. O sea, ahorita es matar por matar, es enriquecerse por enriquecerse. No sabemos vivir en la justa medianía. ¿Y qué es la justa medianía? Es tener lo suficiente para vivir, agradecer al Creador por la familia, por los hijos, venerar a los abuelos porque son los que tienen la sabiduría y lo que le podemos aprender para llegar a la edad que ellos tienen.
Eso es lo que estamos empujando ahorita a los pueblos originarios. Ahorita no nos interesan las tierras, eso es muy vulgar. Muchos dicen, no, ya andan peleando el territorio. No, andamos peleando la identidad del territorio para que los nuestros se sientan seguros, empiecen a salir de ese anonimato. Celebro mucho que te reconozcas que tienes sangre ópata, porque sí la tienes, o sea, ahí está. Nada más es cuestión de que empieces a asimilarte y empieces a decir, ¿sabes qué? Yo soy descendiente del ópata. ¿Y quién es el ópata? El Joiragua. Es un hombre muy antiguo, muy sabio, que significaba, yo soy la gente. Entonces hay que empezar a despertar a nuestra gente. Entonces vamos a empezar a defender a nuestra tierra. Mientras, sí, no va a pasar. Sí, es lo que le digo. Por ejemplo, no hay como una organización que digamos, aquí están los ópatas 100%, ¿no? Sí la tenemos. En el río Sonora. Ah, en el río Sonora. Ajá. Próximamente. O sea, es lo que le comento, que en el río Sonora no es que hayan desaparecido, tal vez hace falta despertarlos, como usted dice, ¿no? Pero no estamos conscientes como que somos del ser ópata. Yo sí, porque he estado como que estudiando y escuchando las crónicas que aquí vienen y exponen, y más o menos como deducción, bueno, pues aquí hubo esto, pues yo vengo del ser ópata. Pues no, todo el río Sonora, creo que ahí fue lo fuerte de la opatería. No sé si me estoy equivocando. Sí, definitivamente era todo lo que vienen siendo fronteras, Esqueda, todos los que vienen siendo los pueblos de la sierra, Banami, Chihuepa, Aconchi, son nombres en ópata. Entonces, todo eso era la opatería, y hasta allá cerquitas ¿cómo se llama? ¿Dónde está el litio? Se me va el nombre. Bacadehuachi. Para allá todo es la opatería. Pero vivíamos juntos con los apaches. Sí. O sea, dicen que nosotros vivíamos en los valles y el apache vivía en la montaña, pero cohabitábamos. Entonces, por eso a mí me sorprende mucho cuando algunos hermanos, con todo respeto se los digo, dicen, es que tenemos sangre pura nosotros. Pues bueno. Ajá. Está bien, o sea, pues sí, pero pues tenemos un papá y una mamá, que tuvieron un papá y una mamá, que a su vez tuvieron un papá y una mamá, y tú no sabes qué tipo de sangre se metieron ahí, porque por ejemplo yo me hice un estudio de ADN que nos hicieron, lo hice para comprobarle al gobierno, no para comprobarnos a nosotros, para decirle que el gobierno no pudiera tener pretextos en la lucha que estamos haciendo ahorita y buscando el reconocimiento, y salí hasta con un porcentaje de sangre china, ¿no? Y por ahí. Pero traemos un 40% de nativo de Norteamérica. ¿Ha escuchado la canción de Residente? ¿Sí se ha escuchado Residente? Sí. Sí. Él hizo un disco porque dice que se le vino una, así como una epifanía, le vamos a llamar, o un pensamiento. Creemos completamente en las epifanías. ¿Qué es una epifanía para usted? Es traer un sueño a la realidad de tu vida. Bueno, no era una epifanía, se le vino un sentimiento, un pensamiento. Total que se hizo una prueba de ADN para ver de dónde venían sus genes. Y dice que de los primeros genes de África. Y se fue a África y allá compuso una canción, de acá compuso otra. Total que en una de sus canciones platica que pues venimos de todo un cosmos, ¿no? Pero se me fue la canción principal. Dice que venimos de donde se da, por ejemplo, el plátano, ¿no? Con nuestros dientes de leche comenzamos a cortar. No, hombre, él es un poeta. No sé qué canción le digo. Y si es una epifanía, no la he escuchado, pero la voy a buscar. Sí. Si es una epifanía, para que, y nuestra gente que nos está viendo ahorita, así como mencionaste El Renacido, ¿has visto la película de Homero Simpson? ¿Hay una película de Homero Simpson? Sí, hay una película, busca. ¿De Homero? Sí, o sea, de los Simpsons. ¿O de los Simpsons? De los Simpsons. La del cerdo. Sí, la del cerdo. Sí. Cuando están en Alaska, que se fueron de Estados Unidos, ajá, hay un momento en que se encuentra con una mujer medicina. Entonces la mujer medicina le empieza a hacer que haga ejercicio de respiración. Decía, no. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Entonces él tiene una epifanía. Empieza a imaginarse que se empieza a desmembrar hasta que queda la pura boca. Ajá. Entonces, ya cuando va a desaparecer, le atina, pues es que nadie me comprende, que no sé qué. Y luego de repente dice, es que mi familia no la escucho. Y pum, se le ponen otra parte. Y así se va hasta que se arma completamente. Y hace realidad un sueño. O sea, es una búsqueda de la epifanía. Y nosotros creemos mucho en eso, porque no teníamos nada más en qué creer. Había que deducir lo que no entendíamos. Y lo deducíamos bastante bien. Lo hacíamos bastante bien porque mira, aquí estamos. Y algunos que no han deducido, pues ya han sido exterminados. Entonces,
creemos mucho en eso y eso ocurre normalmente en el temazcal. Cuando tú estás en el vientre de la madre y estás recibiendo la medicina, entonces empiezas a hacer las respiraciones y empiezas a recibir qué va mal contigo. Entonces muchos grandes hombres de la ciencia ahorita están reconociendo que estamos enfermos porque queremos. Porque si nosotros empezamos a creer que estamos sanos, podemos hasta pedir a nuestros órganos que sanen de una manera natural. Obviamente, pues con todas las porquerías que comemos ahorita, pues es difícil, ¿no? Pero por ahí van las epifanías. Y no dudo que esta canción sea una epifanía, entonces hay que escucharla. Sí, si la encuentro se la voy a mandar. Claro que sí. Del penúltimo disco creo que sacó toda una serie de canciones de pura conciencia de cómo sentirse y todo eso. Entonces relacioné todo esto que estamos platicando en la crónica con las canciones de Residente. Y pues la verdad que nos da mucho gusto el poder tener, vamos a llamar estos contrastes ilustrativos, porque al final de cuentas de las descendencias pues que representan la pachería, le vamos a llamar. ¿Estoy bien? La pachería, sí, la pachería. Pues es grato el poder escucharlos de primera voz y hacer conciencia de que pues el universo se llama universo por ser universal. Por ser universo. Y el día que entendamos que al gran creador, como Usen, como le llamamos nosotros en esta lengua, no lo podemos contener ni en un libro, ni en un planeta, ni en un edificio, mucho menos en un templo, no podemos. Ese día vamos a empezar a abrir los ojos espirituales. Y no sé si tenga tiempo, pero quisiera hacerte este comentario. Yo le agradezco mucho a Pamela Corella, la verdad, es un honor trabajar con ella. Es una mujer increíble, no sé cómo le hace para sacar tanta energía. Pero, por ejemplo, yo estoy batallando mucho, pues, por ejemplo, en Nogales tenemos 2 misiones del Padre Quino, fundadas por Madre. Una quedó del lado de Estados Unidos, como a 5 o 6 kilómetros de la línea. Quedó esa misión ahí, pero nosotros la destruimos, pues, los apaches. Y luego ahí en Nogales tenemos una ahí en Mascareña, San Luis de Huacanco, donde la destruimos nosotros también, los apaches. Entonces, a veces ser cronista en Sonora, pues es hablar de nuestros templos, ¿no? Que ahorita es una maravilla y nosotros los amamos, los respetamos. Pero, por ejemplo, Gabriel de Guabeví, que está en el lado de Nogales, Arizona, pues la historia es que vinieron los apaches y la quemaron, y es que vinieron los apaches y la quemaron, y luego ahí en frontera, es que los apaches quemaron Santa Rosa de Colehuachi, y es que los apaches incendiaron esta. Entonces, a veces se me hace difícil, pues, porque lo que ellos veneran mucho como cronistas, que yo respeto muchísimo, los leo, los aprecio, estoy aprendiendo mucho de ellos, pues cuando ellos van a exponer de lo que conservaron, y pues yo llego con que nosotros los destruimos. Sí. Entonces, pues sí es difícil, ¿no? Pero, pues muchas gracias a ti por la invitación. Sí, digo, ya nada más para abonar en el comentario, yo creo que es importante el resaltar este tema. Por ejemplo, la vez que fui a Chiapas, me traje un guerrero jaguar, me traje un guerrero maya, me traje un ajedrez incluso maya, que lo pasé por toda la selva, así, porque no podía dejarlo, le di la vuelta, se cuenta, no, hombre. Fue toda una odisea, ¿no? Porque te proyectan la historia, ¿sabes? O sea, te dice, no, pues mira, esto significa en el mes maya, ¿qué mes naciste? No, pues en febrero. Ah, pues eres el del agua, y te platican toda una serie, te la construyen y te hacen sentir bien, al final de cuentas. Pues claro. Por ejemplo, aquí en Sonora nos hace mucha falta este tipo de cosas, y digo, me atrevo a criticar porque siento que estoy haciendo una parte que me corresponde para la construcción, digamos, o el impulso de nuestra historia, ¿no? El simplemente tener este ejercicio de pláticas, pues al final de cuentas el día de mañana o pasado yo voy a influir en alguien en el sentido que le voy a transmitir mínimo esta plática. No hablo de que lo vayan a ver millones de personas por acá, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿en qué momento vamos a lo mejor llevarnos un souvenir del Indio Jerónimo o del otro personaje que comentó? De mangas coloradas. Sí, de mangas coloradas, tal cual, con su vestimenta y demás. Pero una vez que te lo traigas y lo compres con el orgullo y la comprensión histórica. Digo, que yo sé que hay muchas otras causas, ¿no?, que llenan la vacante del ejercicio y de la fuerza que ahorita ustedes tienen para poder proyectar todo lo que representan. A lo que voy es que esa es mi epifanía, que en todo Sonora tenemos grandes personajes ilustres que le dieron vida al estado y pues no los tenemos en souvenirs, y
son cosas o áreas de oportunidad que nos hacen falta. Pues date ¿no? una vuelta por Esqueda. ¿A poco ya hay? Sí, nuestro hermano Sergio Ramos ahí, que también desciende del Ópata, nomás que no le gusta decir, a ver, Sergio, ¿qué empiezas a decir? Si quieres conocer datos históricos puntuales de la Pachería Chiricahua, el contacto tuyo es Sergio. Te va a dar fechas, te va a dar datos, te va a dar crónicas, te va a decir dónde buscar, dónde están las actas, dónde está el comentario. Es un hombre que ama al Apache siendo ópata. Lo ama con todo su corazón y él hace souvenirs apaches. O sea, sí. En las piedras donde estaban las huellas de los dinosaurios, donde sacaron las huellas, ahí en ese tipo de lacas, ahí planta los rostros, hay figuras, hay una maravilla ese hombre, es una maravilla. Así que pues ahí te invito a Esqueda y a amarrar navajas para que platiques con Sergio, verás, te va a encantar. Luego nos vamos a aventar la ruta, toda esta ruta de Nogales. Claro que sí. Voy a esperar a que salgan las calabazas de Santa Cruz para poder irnos por allá, ya que nos toque el freyito, con el favor de Dios. Y bueno, un comercial para ti, para tu público. Yo sé que Sonora no tiene los grandes pirámides que tenemos en el sur, pero tenemos nuestros cerros y tenemos nuestras montañas, las Magüechi. Ahí yo los invito a que vayan a Fronteras. Pero hay que esperarse, estimado Alex, que abran, que te permitan subir al Caracol. Entonces, tú vas a subir hasta el cerro, hasta arriba, guiado, por supuesto. Sí te van a dejar entrar al Caracol. El Caracol tiene la puerta donde estaba el temazcal y entras al Caracol. El Caracol es ir al interior de uno. Cuando tú te pares en el centro del Caracol y levantes las manos, vas a soltar todo lo negativo que tú traes, porque las pirámides no son para recibir, están equivocados los hermanos. Las pirámides como la de Teotihuacán, el Cerro de Trincheras, son para soltar, porque ya vas cargado, es el camino, la calzada de los muertos, ya vas muerto, entonces tú subías a la pirámide y soltabas esa muerte que significa separación de lo que tú eras. Cuando tú hagas eso y que extiendas los brazos, y si tienes al sol de frente, vas a estar alineado con Teotihuacán y vas a estar alineado con Machu Picchu. Órale. No, pues, un dato interesante. Claro, no más que pues ahí si me piden la fuente, pues más permítanme regresar a los libros, porque a veces leo y compruebo y luego ya lo guardo y empiezo otro, pero ahí está. Pues esto fue un poco de la Pachería en Sonora. Claro que sí, ahí andamos buscando el reconocimiento, pronto les vamos a dar buenas noticias, vamos a darle identidad al territorio, al norte, noroeste de Sonora, lo vamos a declarar tierra apache. Ya tenemos los reconocimientos de muchos de los pueblos que conforman el noroeste de Sonora. Y entonces no para pelear territorios, como te digo, eso no nos interesa, pero sí es identidad cultural que tú bien mencionas. Que se sepa que el territorio del noroeste de Sonora es apache, es Tohono O'odham y es del pueblo ópata. Y allá, pues con el sur de Sonora está nuestro sagrado pueblo Yoreme Mayo, y luego un poquito más para acá los yaquis, aquí ustedes es territorio Seri. Y entonces ahí vamos a darles identidad indígena que tanto necesitamos, en el sentido espiritual, en el sentido cultural y sobre todo poder rescatar esos usos y costumbres que hemos olvidado, pero que nos ayudaron a nosotros a tener mucho éxito, cuando las posibilidades de éxito en el desierto eran nulas. Así es. Pues muchas gracias, estimado Martín. Gracias a ti. Gracias a todas las personas. Ahí estamos. Muchas gracias. Puro Sonora.